buenos días a todos. Vamos a continuar con el temario. Nos toca continuar con el tema 15 de mecánica y mantenimiento. Vamos a ver. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. Express. Bueno, pues en este tema vamos a hablar sobre todo de la mecánica y el mantenimiento del automóvil. Y el automóvil está compuesto por dos partes. Una parte que sería lo que es el chasis y la carrocería, es el conjunto que está quieto, ¿verdad? Y luego tendríamos el motor. El chasis y la carrocería forman este conjunto que nos protege de los accidentes y del exterior, que a su vez está repartido en dos zonas. La primera zona es la roja, que es un habitáculo rígido que nos protege que no entre el accidente al final en esa parte para protegernos, y las partes deformables del vehículo, que están creadas a propósito para que al deformarse se van plegando de determinada forma para absorber gran parte de la energía del impacto y que cuando llegue hasta nosotros sea mucho más débil, ¿vale? Vamos a la otra parte del automóvil, el motor. El motor es la máquina que transforma la energía química del combustible, ya sea combustible como pueda ser la gasolina, el diésel, ahora motores con hidrógeno, etcétera, que no vamos a entrar en los motores más nuevos. Este combustible se transformará en movimiento, ¿vale? Y eso es lo que va a hacer el motor, ¿ok? Los motores que nosotros vamos a estudiar son los motores de explosión, que se alimentan de gasolina, y los motores de combustión, que son los que se alimentan de gasoil o diésel. Pero que sepáis que hay otros que pueden tener otro tipo de combustible o incluso ser híbridos o eléctricos. Híbridos significa que tienen diferentes fuentes de alimentación, ¿vale? Esos no los vamos a estudiar, pero que sepáis que existen. Sistema de alimentación del motor de explosión. El motor de explosión hemos dicho que es el que se alimenta de gasolina, pero no solo de gasolina, también de aire. Lo que hace este motor es una mezcla de gasolina y de aire dentro de la cámara del motor, y ahí hace saltar una chispa para que haya una explosión de esa mezcla, y de ahí surge el movimiento, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de la primera parte de mantenimiento de estos motores y lo vamos a ver en este vídeo. Mantenimiento del motor. Para conseguir un mejor aprovechamiento del combustible es fundamental la limpieza del filtro de aire, pues cuanto más obstruido esté, mayor es el consumo de combustible. Hay que sustituirlo cuando esté muy sucio o cuando lo indique el fabricante. Además, hay que realizar las revisiones recomendadas por el fabricante para mantener el sistema siempre a punto. Bueno, también en este apartado es súper importante que no gastemos el combustible siempre hasta la reserva. La reserva es una zona que deberíamos de utilizar solamente en alguna ocasión puntual, es decir, mira, no encuentro ninguna gasolinera, bueno, un día en concreto, pero si nos acostumbramos siempre a utilizar prácticamente todo el combustible del depósito, incluso la parte de la reserva. Esa parte de reserva es la parte del final del depósito donde se van a acumular la mayoría de sustancias que pueda haber en suspensión en el combustible, y eso va a entrar al final en el motor si consumimos esa parte más sucia del combustible, que es el final del depósito. Mejor entonces que antes de llegar a la reserva pongamos un poquito más y siempre gastemos la gasolina más limpia o el combustible más limpio, que estará más en la parte de arriba del depósito, ¿vale?
Como averías o problemas de esta parte, pues podríamos encontrarnos con que el combustible no llega al motor por diferentes motivos. Puede ser que no llegue porque la bomba que lleva, que absorbe el combustible del depósito y la lleva al motor se ha estropeado, porque no hay combustible, porque los inyectores del motor se han obstruido, ¿vale? Tendríamos que mirar a ver cuál es el problema, pero puede haber diferentes de ellos, ¿ok? Sistema eléctrico. El sistema eléctrico del vehículo primero va a depender de la batería, ya que si el vehículo está parado y le queremos, por ejemplo, encender la radio, bajar las ventanillas, encender la luz interior, ¿de dónde sale esa energía? De la batería, ¿vale? Y la batería también se va a encargar de activar o darle electricidad al motor de arranque para que podamos encender el motor principal. Así que evidentemente si la batería no funciona o tenemos algún problema con ella, pues ni siquiera podríamos encender el coche, ¿vale? Vamos a ver que tenemos baterías con o sin mantenimiento, pero en todas ellas vamos a tener que tener en cuenta lo que nos van a decir en el vídeo. Vamos a ver. La batería. Mantenimiento. La primera operación de mantenimiento es la observación del estado de los bornes y de los terminales de conexión, que deben estar libres de corrosión y recubiertos de vaselina o grasa para evitar la sulfatación. Los terminales deben estar bien colocados y apretados, evitando que toquen cualquier parte metálica del vehículo. Y la batería debe mantenerse limpia, seca y bien anclada en su alojamiento. Hay que vigilar periódicamente, con el motor parado, el estado de carga de la batería. Bueno, en las baterías que sean con mantenimiento, además de lo que nos han dicho en el vídeo, vamos a tener que controlar el nivel de electrolito, que es el líquido que está en el interior de la batería. Para ello vamos a quitar uno de los tapones, vamos a mirar en el interior y las placas metálicas que están dentro tienen que estar sumergidas en ese líquido. Si no es así, habrá que añadirle líquido y lo único que añadimos es agua destilada, ¿vale? Baterías tenemos de muchos tipos, con más o menos potencia, pues simplemente pondremos la batería en nuestro vehículo que recomiende el fabricante, ¿eh? Siempre vamos a obedecer las recomendaciones del fabricante para que nuestro vehículo funcione perfectamente. Bueno, vamos al circuito de encendido, es decir, cuando nosotros queremos encender el motor, ¿qué tiene que ocurrir? Pues la batería tiene que alimentar el motor de arranque. Y el motor de arranque lo que hace es empezar a introducir combustible y aire en la cámara del motor y empiezan a saltar chispas de las bujías para que haya explosiones. Bien. ¿Qué ocurre? Que una bujía más o menos lo podíamos igualar a una bombilla que se puede fundir, ¿vale? Bien. En ese caso, si se estropean del todo, habría que cambiarlas, pero hay veces que simplemente están sucias y se pueden limpiar, ¿vale? Cuando ya no funcionan, se dice que la bujía está comunicada, ¿ok? Bien. Entonces, en el caso de que haya falsas explosiones o no haya las explosiones cuando corresponde, lo que tendríamos que mirar sobre todo es el tema de las bujías, de saber si están sucias o comunicadas y arreglar ese sistema, ¿vale? Circuito de carga. Bien, ahora viene el momento de saber que cuando el motor está encendido, el sistema eléctrico se alimenta de esta parte, ¿vale? De lo que es el alternador. El alternador va a estar en movimiento cuando el motor está encendido, porque como vemos en el dibujito tienen una correa que está enganchada al cigüeñal. El cigüeñal irá dando vueltas con las explosiones del motor, ¿vale? Cuando hay explosiones, el cigüeñal va dando vueltas. Y como está enganchada una correa a él que nos lleva al alternador, pues si gira el cigüeñal, también gira el alternador. Así que desde el primer momento en el que el motor se pone encendido, el alternador gira y también nos proporciona electricidad, ¿vale? Tanto para abastecer el sistema eléctrico del vehículo como también para recargar la batería, que las baterías durante un tiempo, durante su vida útil, se van recargando para poder seguir funcionando, ¿vale?
Bien, este alternador necesita un rectificador justo en la salida para que la corriente que nos ofrece sea continua y no haya picos de energía que puedan romper los sistemas eléctricos del vehículo, ¿vale? Entonces, si a veces puede ocurrir que se nos funden siempre las bombillas, bueno, podemos pensar que la bombilla ha salido defectuosa, puede ser una vez, pero si cada un mes, mes y medio tenemos que cambiar la bombilla, muy normal no es. Muy probablemente pueda ser problema de ese rectificador y que sí que haya picos de energía en algún momento y las bombillas se fundan, incluso que se puedan estropear otras partes del sistema eléctrico, ¿vale? Así que tendríamos que comprobar que todo el sistema eléctrico funcione bien, tanto la correa del alternador como el propio alternador, el rectificador, y saber de dónde viene el problema. Circuito de arranque. El circuito de arranque es el que va a arrancar el motor principal, es decir, el motor de arranque. Ese motor de arranque es un motor eléctrico que se abastece, como hemos dicho antes, de la batería y que va a empezar a hacer girar las piezas del motor principal para que absorban combustible, haya chispa y explote, ¿vale? Cuando ya el motor principal empieza a hacer explosiones y se mantiene encendido, pues el motor de arranque debe dejar de funcionar. Para eso, los vehículos que tienen botoncitos, simplemente le apretas el botón y ellos lo hacen de forma automática. Pero si lo hacemos a través de la llave, que es lo más normal, pues una vez que el motor se ha encendido, soltamos la llave. Y la llave va a retroceder un poquito para dejar apagado el motor de arranque y simplemente tener conectado el sistema eléctrico, ¿vale? Si ese motor de arranque está defectuoso, puede ser que se ha estropeado ese motor de arranque, o si no funciona, podría ser que el motor de arranque no esté roto, simplemente que no haya batería, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a pensar es, vamos a mirar a ver si la batería está bien conectada, no está sucia, nos da energía. Si vemos que la batería y las conexiones están en perfecto estado, entonces ya podríamos pensar que el problema viene del propio motor de arranque, ¿ok? Circuito de iluminación y el resto de aparatos electrónicos. Bueno, en este apartado decir que el circuito de iluminación lo tenemos que tener en buen estado, es muy importante para la seguridad del vehículo, tenemos que cambiar las bombillas que se hayan estropeado, cuidado con los cristales exteriores de los faros, hay que tenerlos limpios, sin cortes, sin grietas, para que no entre agua, ni humedad, ni polvo, ni nada, y que estén limpios, como he dicho, para que alumbren bien. Porque si tienes el faro en perfectas condiciones, pero se te ha manchado de tierra, pues no va a alumbrar, ¿vale? O no va a alumbrar lo suficiente, ¿ok? Vamos a ver el mantenimiento de este sistema en el vídeo. Circuito de iluminación. Mantenimiento. Hay que mantener limpios los elementos de alumbrado y señalización y comprobar que los cristales no presentan impactos o fisuras, sustituyéndolos si es necesario. También es necesario comprobar periódicamente que todas las luces del vehículo funcionan correctamente. Cambiando las lámparas si es necesario y reglar los faros periódicamente. Si se circula con el vehículo cargado, no debe olvidarse modificar el reglaje de las luces mediante el corrector de altura.
Bueno, como problemas de este apartado podemos encontrar pues que a lo mejor una bombilla no funcione. ¿Por qué no puede funcionar una bombilla? Pues a lo mejor porque se ha fundido la bombilla, porque no está bien colocada. Tendremos que descubrir si es la propia bombilla la que se ha fundido, a lo mejor es el portalámparas donde va encajada la bombilla el que se ha estropeado, se ha quemado, o incluso se ha podido fundir un fusible. Un fusible es el que controla determinada parte del sistema eléctrico, entonces a lo mejor hay varias cositas que no funcionan y puede ser por el fusible. Cambiando el fusible, entonces volvería a funcionar de nuevo, ¿vale? Bueno, nos vamos al motor de combustión. El motor de combustión es el que se alimenta de gasoil o diésel, ¿vale? Primero nos hacen una comparación entre uno y otro motor. Nos dicen que el motor de combustión, el diésel, admite solo aire, es decir, en la cámara del motor entra únicamente aire al principio. Luego se inyecta el combustible una vez que ese aire se ha calentado y comprimido mucho, ¿vale? No hay sistema de encendido, no hay chispa, el gasoil se autoenciende o se autoinflama al entrar en contacto con ese aire tan caliente, ¿ok? El motor de explosión de gasolina admite una mezcla, mete en la cámara del motor una mezcla de gasolina y de aire. Una vez que lo tenemos ahí, también se comprime, salta una chispa de la bujía y entonces ahí hay una explosión y de ahí surge el movimiento. ¿Qué ventajas e inconvenientes puede tener un motor diésel? Como ventajas, mayor rendimiento energético, es decir, que con 1 litro de combustible hacemos más kilómetros si es 1 litro de gasoil que si es 1 litro de gasolina, ¿vale? Combustible más económico, no tiene sistema de encendido, menor coste de mantenimiento, para el motor más constante, eso significa que la fuerza del motor es más igual en todo momento y mayor duración en el tiempo. Como inconvenientes tenemos que el aceite que utilicemos tiene que ser de mejor calidad, por lo cual cada vez que hacemos un cambio de aceite habrá que comprar un aceite más bueno, más caro, ¿vale? Motores más pesados con menos aceleración, es verdad que aceleran con menos fuerza, pero a día de hoy si es un motor que tenga turbo, pues prácticamente no vais a notar la diferencia. Precisa mayor atención, mayor precio de adquisición, es verdad, los motores diésel suelen ser más caros a la hora de comprarlos y averías más costosas. Como problemas que podemos encontrar en este tipo de motores, a lo mejor nos encontramos con agua en el gasoil. Bueno, el gasoil tiene que ser puro, ni siquiera aire entra en la cámara de combustión, ¿vale? Solamente el gasoil, pero si está entrando agua, vendrá de otra parte. Puede ser seguramente que entre desde el sistema de refrigeración, entonces tendríamos que ver dónde está la fisura que acabe llevando agua al combustible. En ese caso, como vamos a quemar agua, va a salir vapor de agua por el tubo de escape, entonces el humo va a ser más blanco, ¿vale? Aire en el circuito, en este caso va a fallar el motor también porque como hemos dicho no funciona con una mezcla de gasolina o de gasoil y aire, solo gasoil. Si metemos aire entonces ya tenemos un problema porque el motor no recibe la cantidad de combustible necesaria y entra aire que no lo necesitamos, que el motor no lo quiere, así que también va a tener un mal funcionamiento, ¿vale? Y luego nos hablan de una mala puesta a punto en general, que puede ser pues que hay algún sistema que esté fallando, tendríamos que ver dónde está ese fallo, ¿vale? Y puede haber consumo excesivo en algún momento, que puede ser por la mala puesta a punto también, o por una mala compresión del aire antes de inyectar el combustible. Sistema de lubricación o de engrase. Bueno, estos motores necesitan estar lubricados en aceite. Este aceite lo vamos a almacenar en el depósito de aceite que está justo debajo del motor, como vemos en la imagen. Ese aceite va a absorberse con una bomba y esa bomba va a expulsar el aceite con mucha presión para poder lubricar, mojar todas las partes del motor que necesiten estar lubricadas. ¿Por qué? Porque como hay piezas móviles del motor que se van moviendo y entre ellas se rozan, si no hay aceite, se tocará probablemente metal con metal y eso nos crea un problema. Se calienta mucho por el roce, se van limando, ¿vale? Y perdemos fuerza por ese roce. Sin embargo, si creamos una capa de aceite, todo eso resbala, no se llegan a tocar, con lo cual no se liman, no se perjudican una pieza a otra, no perdemos potencia y además quitamos parte del calor también de ese funcionamiento, ¿vale?
¿Qué cantidad de aceite tenemos que tener? Bueno, pues vais a encontrar una varilla que es la que nos hace medir el aceite, que está por ahí en medio del motor. Abrimos el capó, veremos que hay una anilla, suele ser de color amarillo, naranja, tiramos de la anilla y va a salir esta varilla que veis en la foto. Una varilla que en su parte final tiene estas dos marquitas, la de más arriba es la parte del máximo y la de más abajo la del mínimo. Claro, vamos a sacar la varilla y esa varilla va a estar toda manchada de que se haya estado moviendo el aceite por ahí dentro. Entonces primero la vamos a limpiar, ¿vale? Cogemos un trocito de papel, limpiamos la varilla y la volvemos a introducir. Cuando la volvamos a introducir y la volvamos a sacar, veremos que ha manchado hasta determinado sitio, hasta donde llega el nivel de aceite. Y ahí será el nivel real, pero lo tenemos que mirar con el motor parado y frío, porque así sabemos que todo el aceite está en el depósito. Si acabamos de apagar el motor, habrá mucha parte de aceite que esté por ahí en medio del motor, todavía no haya llegado otra vez al depósito, ¿vale? Luego puede ser que nuestro vehículo disponga de esta aguja que nos dice la presión de aceite. Esta aguja nos va a decir si la bomba nos está dando la suficiente presión de aceite para llegar a todas partes del motor. Pero como cada motor puede tener una presión diferente y nosotros no somos ingenieros, la mayoría de nosotros no lo somos, pues no sabemos exactamente a qué presión tiene que estar. Así que la mayoría de marcas han eliminado esta aguja y lo que sí mantienen es el dibujito de la aceitera, que parece como la lámpara del genio, ¿vale? Que si se enciende con el motor encendido y se queda en rojo, tendremos que apagar el motor enseguida porque hay un problema de lubricación y puede ser un problema bastante grave, ¿vale? Si se enciende al principio, cuando empezamos a girar la llave es normal, pero una vez arrancado el motor se tiene que apagar. Si no se apaga o se enciende en funcionamiento, ya os he dicho, tenéis que apagar el motor enseguida, ¿vale? Ahí lo veríais con el dibujito ahí de la aceitera encendido en rojo, ¿vale? ¿Qué tipo de aceite vamos a utilizar? Pues también el que nos indique el fabricante, igual que la batería, ¿eh? Vamos a consultar el sistema de mantenimiento del vehículo, pondremos el sistema de lubricación, pondremos en el sistema de lubricación el aceite que nos indique el fabricante siempre, que él es el que ha diseñado ese motor y el que va a decidir cuál es el aceite recomendado para que funcione a la perfección. Hay algunos que son más baratos, más caros, dependerá también de los materiales que se han utilizado para crearlo, de la viscosidad, hay muchos aceites diferentes, ¿vale? Bueno, pasamos esta parte y nos vamos a ese mantenimiento. Ahora, lo de la varilla que os he explicado antes, de sacar la varilla, de limpiarla, de introducirla de nuevo y ver hasta dónde llega el nivel, lo vais a ver en este vídeo. Sistema de lubricación, mantenimiento. Periódicamente hay que comprobar el nivel de aceite mediante la varilla indicadora. Esta comprobación debe realizarse con el vehículo en posición horizontal y con el motor parado y frío. El nivel debe estar entre las marcas de mínimo y máximo. También hay que cambiar periódicamente el aceite y su filtro, tal como señala el manual de instrucciones del fabricante. Bueno, y ahora vamos a la parte del cambio de aceite. El aceite se va ensuciando y hay que cambiarlo. Bueno, ¿cuándo? Cuando diga el fabricante, ¿eh? Eso es una norma básica de este tema de mantenimiento del vehículo. El mantenimiento se hace cuando diga el fabricante. Bien, tenemos que mirar cada cuánto recomiendan hacer el cambio de aceite
Y nos dicen que para cambiarlo el aceite es mejor que el motor esté parado pero caliente. ¿Por qué? Porque el aceite caliente es más fluido que cuando se enfría, entonces es mucho más fácil de cambiarlo si el motor está caliente todavía, ¿vale? El aceite usado, cuidado, no lo echéis por alcantarillas, por desagües, no lo tiréis por ahí por el medio de la calle, porque es súper contaminante, hay que llevarlo a un punto limpio para que sea tratado, ¿vale? Es muy fácil de cambiar, solamente hay que quitar el taponcito de abajo. Los mecánicos suelen tener algún aspirador para sacar el aceite mucho más rápido, y luego simplemente cerrar ese taponcito de la parte de abajo y por la parte de arriba del motor añadir el aceite, la cantidad de aceite que utilice el motor, ¿vale? ¿Qué problemas podemos tener en este apartado de lubricación? Bueno, pues que a lo mejor el aceite se acaba metiendo también en la cámara de combustión del motor y se quema con el combustible. En ese caso el humo del tubo de escape va a ser de un color blanco azulado, ¿vale? Azulito, que es el color que suele aparecer cuando el aceite está muy caliente y se está quemando, ¿vale? Y puede ser un problema muy importante, así que hay que descubrirlo pronto y hay que intentar solucionarlo, ¿vale? Y luego pues algún problema también de que pueda salir al exterior, que cada vez que dejemos el vehículo un rato parado o estacionado en algún lugar, veamos que hay manchas de aceite debajo del motor. Entonces también habría que descubrir pues, que estamos perdiendo aceite por algún lado. También nos daremos cuenta porque vamos mirando, vamos revisando el nivel de aceite y vamos viendo que no debería de bajar y cada vez que lo miramos hay menos, ¿vale? Entonces pues habría que mirar a ver dónde se está escapando esa cantidad de combustible que estamos, de aceite que estamos perdiendo, ¿vale? Sistema de refrigeración. Bueno, los motores, con su funcionamiento, como hemos dicho que en algunos se autoinflama o se autoenciende el combustible y en otros hay explosión del combustible, con lo cual alcanzan temperaturas muy elevadas por la quema de ese combustible. Bueno, pues hay un momento en el que ahí dentro hace demasiado calor y hay que sacar ese calor excesivo de dentro del motor para que las partes que no puedan soportar esas altas temperaturas pues no acaben rompiéndose o fundiéndose por el calor, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Con este sistema de lubricación que se abastece de un líquido refrigerante, el cual tiene el poder de pasar por las partes donde lo lleve el motor y absorber gran parte de ese calor y se lo queda a él, ¿eh? En ese caso, pues el sistema de refrigeración lo que hace es coger el calor y dárselo al líquido refrigerante, pero se lo quitamos al motor. Bien, entonces ahora es el líquido el que está muy caliente. Para devolverlo a su depósito hay que enfriarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vais a ver en una parte del dibujito que hay como un radiador con un ventilador, ¿vale? En la parte izquierda del dibujito, ¿vale? Ese radiador es por donde va a ir pasando ese líquido, va a tener un circuito por el que va a ir pasando y ese radiador está en la parte delantera del coche. Vais a ver que los coches en la parte delantera tienen como una rejilla, a veces parece como una especie de boca, y por ahí va a entrar mucho aire cuando estamos circulando, ¿vale? Y ese aire le pega directamente al radiador que va a ir enfriando ese líquido de refrigeración. Y aparte, como veis, en la parte de atrás tiene un ventilador para ayudar también a esa refrigeración. El ventilador no se enciende siempre, pero cuando el termostato detecta que el calor es muy elevado, pues activa también ese ventilador. Y así, si necesitamos nuevamente el líquido refrigerante, pues lo volvemos otra vez a coger porque ya lo hemos enfriado antes de devolverlo al depósito, ¿vale? Como mantenimiento de este apartado, vamos a verlo en el vídeo. Sistema de refrigeración. Mantenimiento. Hay que verificar periódicamente el nivel de líquido refrigerante en el vaso de expansión. Con el motor frío debe mantenerse entre las marcas de mínimo y máximo.
Bueno, tenemos que revisar que la cantidad de líquido refrigerante dentro del vaso de expansión, que es el depósito, sea el adecuado. También tenemos marcas de máximo y mínimo dentro de esa botellita, de ese vaso de expansión. Y los líquidos suelen tener un color llamativo como azul, naranja, verde, para que podamos ver hasta dónde llega ese nivel y que veamos si está entre el máximo y el mínimo, ¿vale? Como problemas de este apartado podemos encontrar que a lo mejor el termostato no funciona correctamente y no activa el sistema de refrigeración, entonces habría que cambiar ese termostato o arreglarlo. Y luego podríamos encontrar también de que tenemos falta de líquido refrigerante, que por algún lado se nos escapa. Si sale al exterior veremos una mancha de líquido debajo del coche y si se va al interior del motor, entonces lo quemaremos con el combustible y saldrá humo de color blanco por el tubo de escape, ¿vale? Ahí tenemos el humo muy blanquito, que sería que estamos consumiendo ese líquido refrigerante en el motor. Sistema de transmisión. Bueno, el sistema de transmisión es el encargado de coger la energía o el movimiento del motor y transferirlo a las ruedas. Puede ser que sea un vehículo de tracción, donde el motor lleva la fuerza a las ruedas delanteras, un vehículo de propulsión, el motor envía la fuerza a las ruedas traseras, o un vehículo 4x4, donde moveríamos todas las ruedas por la fuerza del motor. Y en este apartado del sistema de transmisión, una de las piezas clave es el embrague. El embrague es el que va a hacer la conexión entre la caja de cambios, el motor y las ruedas. Cada vez que pisemos el embrague, ese sistema se desconecta para que podamos cambiar la marcha o que no sea transferida el movimiento del motor a las ruedas. ¿Qué pasa? Que el embrague es un sistema o una pieza de desgaste que con el uso se va gastando. Y hay un momento en el que si no lo cuidamos, si no nos damos cuenta de que está fallando, pues puede dejar de funcionar de repente, ¿vale? Pero nos podemos ir dando cuenta. Hay veces pues que cuesta más meter o quitar las marchas. Incluso si medimos el recorrido del pedal del embrague puede ser mucho más corto, con lo cual al pisarlo, como nos encontramos enseguida con el suelo, no llegamos a desconectar completamente ese sistema, ¿vale? Bueno, entonces la mayoría de problemas vienen por el mal uso del embrague o porque se ha gastado, porque ya es muy antiguo, pero también podría ser que el problema pueda venir de la caja de cambios, a lo mejor que se ha estropeado si no podemos cambiar las marchas, ¿vale? Muchas veces se habla de que el embrague patina. Cuando escuchéis eso es porque al conectar una marcha soltamos el embrague y aceleramos y sentimos que toda la fuerza que nosotros le estamos dando con el acelerador al coche no se transfiere a las ruedas, que parte de ellas se está perdiendo. Eso nos empieza a indicar que el embrague está dejando de servir y que tenemos que hacer un cambio, ¿vale? Sistema de dirección. El sistema de dirección es el que nos va a desplazar, a mover, a llevarnos por donde el conductor quiere y nos diga con el volante, ¿vale? El sistema de dirección prácticamente no tiene mucho mantenimiento, simplemente nos dicen pues que tenemos que comprobar que funcione bien, es decir, que cuando nosotros soltamos un momentito el volante, pues el coche va recto, ¿vale? Si la calzada está recta, el coche va recto. Si se desvía, habrá que mirar a ver cuál es el motivo, luego hablaremos de los motivos. Y que cuando alcanzamos velocidades elevadas, pues no vibra el volante a elevadas velocidades, porque entonces también podríamos tener un problema con la dirección. Casi todos los problemas de la dirección vienen por culpa de los neumáticos o las ruedas. Puede ser que haya falta de presión, que las ruedas no estén equilibradas, no estén alineadas. Es lo primero que se va a comprobar, ¿vale? Entonces casi siempre vamos a comprobar primero los neumáticos y las ruedas, y si no, entonces miraremos a ver si hay algún problema en la dirección. Pero si la dirección funciona correctamente, no se pone ni más dura ni más blanda de lo normal, no vibra, el coche va recto, entonces es un sistema que prácticamente no tiene mantenimiento, ¿ok? Sistema de suspensión. También es un sistema con muy bajo mantenimiento. Hay vehículos que tienen toda su vida útil y no se cambia absolutamente nada del sistema de suspensión porque ha funcionado perfectamente toda su vida. El vehículo ya se da de baja por viejo y no se le ha cambiado nada de este sistema de suspensión, ¿vale? Pero bueno, es verdad que por un mal uso del vehículo, algún accidente, podría ser que el sistema necesite algún mantenimiento. Bien.
es el conjunto de muelles y barras que van a hacer que las ruedas estén siempre tocando el suelo. Nosotros podemos encontrarnos resaltos, baches, pero la rueda en todo momento sube o baja para estar en contacto con el suelo. Y es porque es empujada en contra del coche, o sea, pegándolas al suelo por estas barras y muelles, ¿vale? Este sistema irá bien mientras sintamos que el vehículo hace los movimientos de la forma correcta. Cuando giramos, hacemos curvas, no se inclina mucho a los lados. Si frenamos o aceleramos, no se inclina mucho hacia adelante o hacia atrás y no vibra también a altas velocidades, que podríamos ver, por ejemplo, por la noche, como las luces oscilan un poquito porque pega botecitos. Bueno, esto no debe ocurrir. El sistema de amortiguación nos tiene que mantener bastante firmes cuando la carretera es llana y lisa, ¿ok? Bueno, en el caso de que haya algún problema, lo notaremos, como he dicho, porque se mueve mucho más a los lados, frenamos y se mueve más adelante, aceleramos y se mueve más hacia atrás, o incluso vibra un poquito cuando llevamos la luz encendida, va pegando como botecitos. En ese caso lo llevamos al taller y que miren a ver si hay que cambiar algo o hay que hacerle algún tipo de mantenimiento, ¿vale? Nos vamos con el sistema de frenado. El sistema de frenado es el que activa el freno de servicio cuando nosotros pisamos el pedal del freno. Lo que ocurre cuando pisamos el pedal del freno es que con esa fuerza que nosotros pisamos el pedal se mueve el líquido de frenos, y ese líquido de frenos es el que va a activar luego todo el mecanismo de los frenos, ¿vale? Así que no penséis que hay que hacer muchísima fuerza para activar el sistema de frenado. No, pues nosotros vamos a pisar el pedal normal, ¿vale? Con la fuerza normal de cualquier persona que conduzca, y bastará para poder mover todo el sistema de frenado, ¿vale? Vamos a ver en este vídeo que nos hablen sobre ese sistema y que veamos el mantenimiento que hay que hacerle. Sistema de frenado. Mantenimiento. El conductor debe revisar con frecuencia el nivel del líquido de frenos, que debe estar siempre entre los límites máximo y mínimo permitidos. Bueno, ese sistema de frenado tiene un líquido de frenos, el cual hemos dicho que se va a mover cuando pisamos el pedal del freno, y que si entra aire en ese circuito, pisaremos el pedal y va a parecer que pisamos como un globo o una esponja, estará como muy blandito, ¿vale? Si vemos que hay que pisar mucho el pedal para que se active el freno, es porque probablemente hayamos perdido líquido de frenos y nos esté escapando por algún lado, y eso puede llegar a ser peligroso. Lo que hacemos cuando pisamos el pedal del freno es activar la pinza de los frenos, que es lo que os aparece ahora en la foto, que aprieta el disco y lo va frenando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que entra en contacto con el disco son las pastillas de freno, que con el roce se van gastando. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen una uñita, una puntita de metal que cuando ya se está gastando empieza a rozar el disco para que haga un chirrido, que seguro que lo habéis escuchado alguna vez. Cuando un vehículo frena y chirría es porque normalmente se le están acabando las pastillas de freno, o puede ser que estén mal montadas, o bueno, habría otras historias, pero en principio suele ser porque necesita cambiar las pastillas de freno. Si no las cambiamos a tiempo y seguimos dejando que roce ese metal contra el disco, al final tendremos que cambiar también el disco porque lo habremos rayado, así que hay que hacer el mantenimiento cuando corresponde, ¿vale? Bueno, ahí vemos posibles fallos, como os he dicho, el aire en el sistema sería un pedal blandito. Líquido, que falte líquido en el sistema de frenado va a ser que tenemos que pisar más el pedal hasta el fondo, ¿vale? Si los frenos vibran cuando pisamos el pedal, puede ser que haya motas de polvo, arena o incluso alguna partícula que no corresponde, o que pueda ser que estén mal montadas las pastillas, ¿eh? Y que los frenos chirríen casi siempre es porque se ha gastado la pastilla de freno, ya está tocando esa uñita, o incluso que se haya montado mal y esté tocando el portapastillas contra el disco, ¿vale? Ruedas y neumáticos. Vamos a ver primero el vídeo sobre este sistema. No pasa nada. Ruedas y neumáticos. Mantenimiento.
Hay que comprobar periódicamente que las llantas no presentan señales de óxido o corrosión ni deformaciones, fisuras o abolladuras causadas, por ejemplo, por golpes contra los bordillos de las aceras. 1 o 2 veces al mes como mínimo es necesario controlar la presión con un manómetro. La presión debe comprobarse con los neumáticos fríos o tras haber circulado 2 o 3 kilómetros como mucho a velocidad moderada. Bueno, en la parte de los neumáticos nos dicen que es la parte que más falla del vehículo, con lo cual es la que más tenemos que revisar. Sobre todo tenemos que revisar que tengamos la presión adecuada, siempre va a ser la presión indicada por el fabricante, y también que tengamos el dibujo de los neumáticos en buen estado, que no estén muy gastados, sino hay que sustituirlos para que siga siendo una circulación segura, ¿vale? En el caso de que la rueda de repuesto sea del tamaño normal, la presión de la rueda de repuesto será la máxima recomendada por el fabricante. Nunca más de lo que dice el fabricante, cuidado que no he dicho eso, ¿eh? Pero si el fabricante nos da un baremo, por ejemplo entre 2,2 y 2,4, pues la rueda de repuesto a 2,4 para que, como va a estar guardada un tiempo, si pierde algo de aire por el calor, etcétera, pues que siempre todavía le queda aire suficiente para poderse hacer su uso en el caso de que pinchemos, ¿vale? Bueno, no voy a poner el vídeo porque es exactamente lo que os he dicho, mirar presión y mirar el dibujo, que no esté gastado, y pues ver también que no haya cortes, que esté en perfecto estado el neumático por si hay que cambiar, ¿vale? En el caso de que veáis que se ha deformado, de que se está gastando por un lado más que el otro, por el centro más que por los bordes, cosas raras que pueden sucederle a los neumáticos, o incluso que está agrietado en algún punto, lo mejor es revisarlo en un taller y que nos digan si es necesario cambiar ese neumático. Cuidado con los bordillos, son los primeros enemigos de los neumáticos. Si damos golpes con el bordillo, casi siempre vamos a hacerle daño al neumático. Estoy hablando de golpes, ¿vale? Sabéis, si veis nuestros vídeos, que al estacionar tocamos suavemente el bordillo, pero si lo tocamos suavemente no le hacemos ningún daño, pero sí, si le damos un golpe circulando, evidentemente que podemos romperlo, ¿vale? Y cuidado también al pisar restos de mantenimiento del vehículo, como pueda ser, por ejemplo, líquido refrigerante, que puede dañar la goma del neumático, o incluso estacionarlo en lugares donde haya emanaciones de ozono o donde se suelden metales que pueden dañar también la goma de nuestros neumáticos, ¿vale? Bueno, chicos, pues hasta aquí este tema de mecánica y mantenimiento. Os vamos a poner un test, en un momentito volveré con vosotros por si tenéis algún tipo de duda. Hasta ahora. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. Express.
Bueno, chicos, pues hemos terminado el test, así que ahora cualquier preguntita nos lo indicáis por el chat y enseguida os lo resuelvo, ¿vale? Os dejo un minutito para pensar y escribirnos lo que necesitáis. Bueno, chicos, como vemos que no hay ninguna pregunta, pues sabemos que lo tenéis todo súper clarísimo. Así que, como hoy es miércoles, ya nos veremos el lunes que viene en nuestro horario habitual, así que buen fin de semana y que descanséis. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así.